Espera. Ya. Ministerios Éxodo San Luis presenta su programa Guiados por su Espíritu. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid y comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así dice el Señor. Puedes contactarnos al 444-3283-247 en San Luis Potosí. Mirad cuál grande amor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que peca, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. La paz y la gracia del Padre Eterno sea con todos, pueblo. De los que están aquí y los que nos miran por Face, yo creo que le vamos a dar continuidad para que se vaya conociendo la obediencia perfecta, ¿sí? Como el domingo les enseñaba, y realmente pues gracias al bendito Padre que muchas personas lo entendieron, ¿sí? Porque jamás en sus vidas lo habían escuchado, ¿sí? Porque esto, el Padre Eterno, o sea, ahorita el Padre me estaba diciendo anoche que me va a enseñar más cosas para enseñarle al pueblo, que en verdad tiene hambre y sed de justicia, ¿sí? Entonces por eso yo les digo a todo el que está conociendo realmente a Dios y que se está gozando en estas enseñanzas, porque ya la palabra está dando frutos, ¿sí? Ya hay personas que en verdad les está gustando el conocimiento, el verdadero conocimiento de Dios, ¿sí? Porque esto pues jamás lo habían escuchado en ninguna religión, pero el Padre, por su bendita misericordia y como es promesa de Él,
de que Él va a saciar nuestra sed, del que tenga hambre y sed de justicia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El que tenga hambre y sed de justicia, el que en verdad quiere ser puro de corazón, el que en verdad le crea al Padre que nos hizo perfectos por medio del Señor Jesús, ¿sí? Por medio de su sacrificio, que en verdad el pecado no se enseñorea de nosotros, como decía el apóstol Pedro, perdón, ¿sí? En que en verdad nosotros somos señores del pecado, ¿sí? Y no por nuestras propias obras, no por nuestras propias fuerzas, sino porque le creímos al Señor Jesús, ¿sí? Porque nosotros por sí solos pues no podemos hacer nada, ¿sí? Y sobre todo, como en la palabra de Dios hay mucha enseñanza, todo lo que Dios permite, o sea, todo lo que Dios lo que está escrito en la palabra de Dios, Dios todo lo dejó con un fin de enseñarnos a todos nosotros, ¿sí? Nomás que desgraciadamente el cristianismo pues no fueron inteligentes realmente, ¿sí? O sea, para entender lo que Dios nos da a explicar con cada situación de la Biblia, ¿sí? Como lo vemos hoy en día, como por ejemplo las religiones, las enseñanzas que Dios permitió que se escribieran en la Biblia, para que nosotros tuviéramos, para que nosotros y todo el mundo tuviéramos, ¿cómo les podré decir? La prudencia de no cometer errores que personajes de la Biblia cometieron, ¿sí? Porque en la Biblia, o sea, muchos personajes que hablan la Biblia sí cayeron en pecado y sí cometían pecado, pero el Padre, como es muy bueno, les permitía, o sea, más bien dicho, los levantaba, no los dejaba tirados, los levantaba y órale, sigue adelante, ¿sí? Pero desgraciadamente el pueblo cristiano, como ama el pecado, ¿sí? Esas enseñanzas, esos escritos de donde habla la Biblia de los personajes que han caído, que cayeron de la gracia de Dios, ¿sí? Que cometieron pecado, el cristianismo los vio como una forma como una salida, más bien dicho, como una puerta, ¿sí? Porque, pues, por ejemplo, el cristianismo ama el pecado, ¿sí? Entonces ven que en la escritura hubo personajes que pecaron, entonces de ahí se agarraron, ¿sí? Entonces de ahí acreditaron todos esos personajes de la Biblia, seguidores del Padre Eterno. Los cristianos miraron como esas personas, como por ejemplo David, ¿sí? Que David adulteró. Entonces imagínense, el cristiano, como no ha sido limpio de corazón, tiene el corazón tiene el pecado en su corazón. Entonces mira, por ejemplo, la historia de David, ¿sí? David adulteró, David pecó. Entonces de ahí les da una puerta al cristianismo. No les da una puerta, ellos la agarran como una puerta, ¿sí? O ven como por ejemplo Pedro pecó cuando negó al Señor, y o sea, por eso se agarran a contradecir al Padre Eterno. O sea, son versículos que agarran para contradecir al Padre Eterno, de que no se puede ser perfecto, ¿sí? Pero ellos no pueden ver que todos esos errores que esas personas cometieron, el Padre Eterno o sea, las escribió, o sea, permitió que se escribieran, ¿sí? Pero para que nosotros fuéramos diligentes, ¿sí? O sea, para ver, por ejemplo, a ver este personaje, por ejemplo, David, ¿por qué pecó? Hay una enseñanza en la Escritura, el por qué David pecó. Por eso el Padre permitió
que se escribiera eso. ¿Sí? Pero hubo personas que en verdad, o sea, no pecaron. ¿Sí? O sea, el Padre Eterno, o sea, nos pone de las dos formas. Mira, este pecó, pero se levantó y se corrigió y siguió caminando. ¿Sí? Y luego nos pone del otro lado, por ejemplo, a José el soñador. ¿Sí? Nos pone del otro lado a José el soñador, de que él no pecó. Y estuvieron en la misma situación los dos. ¿Sí? Estuvieron en la misma situación. Los dos estuvieron con la oportunidad de adulterar, de fornicar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, David, en la enseñanza, o sea, el Padre deja una enseñanza, nomás que les digo, esto los religiosos no lo pueden ver. ¿Por qué no lo pueden ver? Porque ellos tienen sucio su corazón y ellos vieron esas enseñanzas como un escape. ¿Sí? Yo creo hasta cuando las vieron, hasta descansaron. Ay, aquí está, que sí puedo pecar. Y todos dicen, gloria a Dios. ¿Sí? No, y luego, o sea, se agarran. Aquí lo dice, mire, mi amado hermano, aquí lo dice, David pecó. David adulteró, así es que no podemos ser perfectos. ¿Sí? Pero no han sido diligentes para ver el por qué pecó David. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la enseñanza que el Padre nos está dando ahí? ¿Sí? Por ejemplo, José el soñador estuvo en la misma situación que David y no pecó. ¿Sí? David no pecó. José no pecó y David sí pecó. Y los dos estuvieron en la misma situación. ¿Sí? La situación por la que David pecó es porque dice la Escritura que David se puso a ver a la mujer con la que adulteró y se quedó ahí de bobito viendo. Le entró el deseo de la mujer en su corazón y terminó pecando. ¿Sí? En la enseñanza de José, a José se le presentó la mujer de Putifar que quería fornicar con él y él fue diligente. ¿Sí? O sea, vean cómo las dos formas. ¿Sí? David fue negligente, se descuidó porque fue un descuido. ¿Sí? Fue un descuido que él tuvo. Se dejó llevar. ¿Sí? No estuvo firme. Se olvidó un poco de Dios. En un ratitito que se olvidó de Dios, pecó. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, José el soñador no pecó. ¿Por qué? Porque él fue diligente. ¿Sí? ¿Por qué él fue diligente? Porque cuando se le puso la mujer enfrente que quería fornicar con él, él dijo, líbreme mi Señor de pecar contra Dios. Y se apartó, y dice la Escritura que se salió corriendo de donde estaba. ¿Sí? Y no pecó. ¿Sí? Nada más que ahí les digo, o sea, el cristianismo, por ejemplo, mira, por ejemplo, lo de David, y luego hasta dicen, no, hermano, pues mire que a David, el que tenía el corazón conforme a Dios, el corazón conforme al corazón de Dios. Pero ellos no pueden ver que la enseñanza que Dios da ahí, o sea, ¿por qué se permitió que se escribiera eso? ¿Por qué el Padre mandó que se escribiera eso? ¿Sí? Pero ellos lo ven como un escape. ¿Sí? Ellos lo ven como un escape de que, les digo que yo creo cuando leen eso hasta sienten alivio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios los está redarguyendo. ¿Sí? El mandamiento de Dios los está redarguyendo. No peques, no adulteres, no forniques. Y ellos en su corazón con ganas de pecar y fornicar y adulterar. Entonces ven escrito eso en la Biblia y ¿sí?
Se ponen como los perritos cuando acaban de comer y les sobas la cabecita. Y así se ponen. Pero eso no es lo que enseña el Padre, eso no es lo que el Padre quiere o sea, el Padre no puso eso para que o sea, para que le sirva de tropiezo al ser humano. ¿Sí? Ahí es para que, o sea, el cristiano, los que se dicen hijos de Dios, es para que se pusieran diligentes y vieran, o sea, que se guiaran, mejor dicho, que se dejen guiar por el Espíritu, porque esto que les explico yo, esto lo explica el Espíritu, eso no lo dice el Espíritu. ¿Sí? Nada más que, como todo el tiempo les digo, o sea, las religiones, no hay ninguna religión que se guíe por el Espíritu. Todas son guiadas por las teologías. Entonces, el Espíritu Santo, y en algún momento el Espíritu Santo les quiere dar el consejo, pero ellos no lo aceptan. ¿Sí? Por ejemplo, ahí el Espíritu Santo les quiere decir: mira, no es una forma de vida que Dios estaba enseñando, de la cual tienes que vivir. ¿Sí? Pero del otro lado tienen la teología y la agarraron y vieron la forma, como les digo, traen el pecado en el corazón y la vieron la forma. Ay, no sé si se puede pecar. ¿Sí? Y entonces por eso ahí inventaron la falsa doctrina que siempre les digo, la de que ahora somos santos pecadores, que ahora son santos pecadores. ¿Sí? Y agarran, por ejemplo, esos versículos de David. Aquí dice David, y David pecó. ¿Sí? Y Pedro, fíjese, Pedro, al que le dieron las llaves de la entrada al reino de Dios, pecó. ¿Sí? Pero como les digo, o sea, siempre hablan sin entendimiento. Siempre, toda la vida hablan sin entendimiento. ¿Sí? No pueden entender por qué Pedro, qué enseñanza da el Padre Eterno, con eso de que Pedro haya negado al Señor Jesús. Da mucha enseñanza el Padre Eterno ahí en esa escritura. ¿Sí? Que si el cristiano se pone negligente, como se han puesto la gran mayoría, más bien dicho todas, así me lo dice el Padre, todas. ¿Sí? Todas las religiones se han puesto negligentes. Entonces ellos ven todo eso, les sirve de tropiezo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, con Pedro no pueden ver los cristianos. ¿Sí? Cuando Pedro negó al Señor Jesús, Pedro no tenía el Espíritu Santo viviendo en él. ¿Sí? No tenía el Espíritu Santo. Él lo quiso hacer por sus propias fuerzas. Cuando el Señor Jesús se le acercó y le dijo que él iba a ser entregado esa noche, ¿sí? Y que Pedro le dijo: Señor, yo voy a morir contigo. ¿Sí? Entonces ahí Pedro él se aferró a sus fuerzas. ¿Sí? Él se confió, más bien dicho, en sus fuerzas. Por eso el Señor le dijo: antes de que cante el gallo, ya me habrás negado 3 veces. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Sí? Lo negó 3 veces. ¿Sí? Entonces, así en todos esos personajes de la escritura, ¿sí? O sea, todo eso que el Padre permitió que se escribiera para que nosotros viéramos y el Espíritu nos enseñara el por qué caían en esos pecados, el cristianismo lo vio como una forma, un desagüe. ¿Sí? Como les digo, o sea, vieron: ay, Pedro pecó, David pecó. ¿Sí? Y ellos, pues con su corazón inmundo, hasta le dicen: qué rico. Y ya, entonces es como: no, sí podemos pecar. Y todavía dicen, la escritura lo dice, la Biblia lo avala. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el apóstol Pedro, ¿sí? ¿Qué pasó después?
O sea, ahí lo que tiene el ser humano tiene que ver la enseñanza que dio el Padre. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que hizo Pedro después de que negó al Señor? ¿Sí? Pedro lloró amargamente. Y eso fue lo que le ayudó. ¿Sí? Porque él se confió en sus fuerzas de querer defender al Señor, no sé. De querer estar con el Señor. ¿Sí? Con sus propias fuerzas. ¿Sí? Pero cuando después el apóstol Pedro recibió el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Sanó enfermos, levantó paralíticos. ¿Sí? Porque el Espíritu, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos poder. ¿Sí? Y así está escrito. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué poder vamos a recibir? ¿Qué poder recibe el ser humano cuando recibe al Espíritu Santo? ¿Qué poder recibe? El poder de sanar. No, el poder de Dios. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros, ¿sí? Nosotros, todo el ser humano, ahí cuando recibe el poder de Dios, cuando recibe el Espíritu Santo, recibe el poder de Dios. ¿Sí? Y ahí es cuando ese poder que nosotros recibimos, ¿sí? Con ese poder es con el que podemos vencer al pecado. ¿Sí? Por eso dice la Escritura que en Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros y podemos vencer al pecado. ¿Qué quiere decir que somos más que vencedores? Que no hay oponente. No hay quien te pueda vencer. No hay pecado que te pueda vencer. Pero si tienes el Espíritu Santo, que recibiste el poder de Dios. ¿Sí? Entonces ustedes miren, pregúntense ustedes ¿qué espíritu tienen los cristianos? Que dicen que tienen que ser pecadores todavía. ¿Sí? En realidad no conocen a Dios, en realidad no lo han recibido. Y como se endurecieron de su corazón, ¿sí? Cuando la persona se endurece a no creer lo que, como les decía el domingo, cuando la persona se endurece a no creer lo establecido por Dios, si Dios no haya poquitita, así como poquitita fe, como dijo el Señor, como un grano de mostaza, Dios les cierra, los entrega una mente reprobada y les da un espíritu engañoso. ¿Sí? Como les decía el domingo, o sea, un espíritu que crean el engaño. Y ese espíritu, desgraciadamente, está en todas las religiones. Porque todas las religiones están siendo engañadas. O sea, todos los miembros de todas las religiones están siendo engañadas. ¿Pero por qué? Porque Dios les dio un espíritu de engaño. ¿Que pueden salir de eso? Sí pueden. Sí, sí pueden. ¿Pero qué es lo que necesitan? Un poquito de fe. ¿Sí? Con poquita fe, por eso les decía el domingo, con poquita fe que el Padre Eterno halle en una persona, ¿sí? Un granito, así un granito de arena, que le halle de fe a una persona, Dios le empieza a dar su sabiduría. ¿Sí? Pero cuando la persona no tiene ni un granito de fe, ¿sí?
no tiene, bueno, pues se conectó atrás. Bueno, sí. Entonces, cuando Dios no haya ni un granito de fe en una persona, ¿cómo se ve que una persona no tiene ni un granito de fe? Cuando se ponen bien duras. ¿Sí? Las personas, o sea, hoy se engañan solas porque dicen, creen tener fe porque pertenecen a una religión, pero no tienen fe en querer conocer al verdadero Dios. ¿Sí? Entonces, mientras que la persona no tenga ni poquita fe de querer conocer al verdadero Dios, Dios le da un espíritu engañoso, le endurece su corazón y ahí lo tiene. ¿Sí? Y muchas de las veces esas personas se mueren así. ¿Sí? Mueren así en esa situación con una falsa fe, una fe muerta, como dice la Escritura, porque nunca creyeron, nunca eligieron creerle al verdadero Padre Eterno. ¿Sí? Y desgraciadamente esas personas cuando mueren terminan en el infierno. ¿Sí? Aunque su religión las engañe, que los santos óleos y que los novenarios y que no sé qué tanto, o sea, nada de esas cosas pueden salvar a la persona de la condenación. Lo único que puede salvar a la persona es de creerle al Señor Jesús, que Él te puede hacer perfecto y puro de corazón. Y si mueres ya en esa situación, como dice la Escritura, si cruzas el velo de la muerte, puro y perfecto de corazón, vas a la gloria eterna. ¿Sí? Con el Padre Eterno. Porque desde aquí, desde que Dios te hace puro y perfecto, desde aquí en la tierra, Dios te mete a su reino. ¿Sí? Dios te mete a su reino, así como les enseñé el otro día, uno de los primeros videos, donde pinté un castillo y Dios te mete a su reino. Pero desde aquí, la persona desde aquí, desde la tierra, tiene que entrar al reino de Dios. Desde aquí, desde la tierra. ¿Sí? Desde aquí, desde la tierra, cuando le cree al Señor Jesús, cuando la persona cree que el Señor Jesús con su sacrificio lo puede ser santo, sin mancha y sin arruga, y que le quita la esclavitud del pecado, porque eso es a lo que vino el Señor Jesús, a quitarnos la esclavitud del pecado. Ahí lo dice en San Juan 8:34 hasta el 36. ¿Sí? Cuando la persona cree eso, ¿sí? Y permite, porque, o sea, no, para que no se caigan en el error como, o sea, muchas personas dicen, o sea, a muchas personas que les he enseñado la Escritura, cuando les he hablado, están totalmente cegados. Después les empiezo a enseñar y se apartan de Dios, se vuelven a su vida pecaminosa. Pero sí dicen, es que a mí el Señor Jesús ya me libertó del pecado, pero siguen pecando. ¿Sí? O sea, ya nomás lo hablan porque ya tuvieron el conocimiento, porque ahí lo dice la Biblia, como los cristianos lo hacen también. ¿Sí? O sea, los cristianos hoy hablan por el conocimiento de la Biblia, no porque estén viviendo lo que predican. ¿Sí? Entonces ahí es donde, si nosotros creemos, recibimos, o sea, eso es recibir la palabra. ¿Sí?
Eso es recibir el regalo de la salvación. ¿Sí? Porque nosotros recibimos el regalo de la salvación. Por eso el Señor decía, cuando decía, guarda, si me amas, guarda mis mandamientos. El Señor Jesús decía eso porque la salvación es un regalo. ¿Sí? Entonces, si tú no lo recibes, es como por ejemplo, si alguien llega y te dice, te regalo este celular. ¿Sí? Si tú lo aceptas, lo puedes guardar para ti. Pero si no lo aceptas, el regalo es para ti. Pero si tú no lo aceptas, no es tuyo el celular. ¿Sí? Entonces el Señor por eso decía, yo ya los limpié, ya los perdoné, ya los limpié, ahora guarden mis mandamientos. Son suyos, hagan los suyos. ¿Sí? Ahí es donde verdaderamente, o sea, la persona guarda los mandamientos de Dios para no pecar, y ahí es donde permanece en la salvación. ¿Sí? Porque es necesario guardar los mandamientos de Dios. El que ya se entregó al Señor Jesús, es necesario guardar los mandamientos de Dios ya para siempre. ¿Sí? Por eso dice en el libro de Tito, guardar la bienaventurada esperanza de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús. ¿Sí? Y también lo dice ahí en Primera de Juan. ¿Sí? En Primera de Juan también lo dice. Que fue donde casi donde les empecé a leer. Yo les empecé a leer el Primera de Juan capítulo 3. Y eso que les voy a leer está en Primera de Juan capítulo 2, 28. ¿Sí? Y dice así, en el nombre de Jesús: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Sí? Entonces aquí, lo que yo les he dicho, bueno, esos versículos una vez se los expliqué, de cómo los cristianos tuercen esos versículos para enseñar las malas enseñanzas que enseñan. ¿Sí? Pero aquí lo que está enseñando el apóstol Juan, lo que está diciendo, cuando cada uno de nosotros guarda los mandamientos de Dios, ¿quién creen que se va a manifestar en la persona? ¿No se dan una idea? Jesús. ¿Sí? Jesús y el mismo Dios se va a manifestar en la persona. ¿Sí? Cuando tiene guardados los mandamientos. Por eso el apóstol Juan decía, guarden los mandamientos para que se manifieste el Señor, para que el día de su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una persona no guarda los mandamientos de Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con el cristianismo hoy en día por no guardar los mandamientos de Dios? Sí los hablan, ¿sí? Porque tienen conocimiento por sus teologías. Y que aquí dice, y que aquí dice, y que aquí dice, y que Dios, y que esto, y que el otro, ¿sí? Pero ¿qué dice el cristianismo? Más bien dicho, ¿qué dicen las personas del cristianismo hoy en día? ¿De qué los tacha? De hipócritas. ¿Por qué? Porque no tienen guardado el mandamiento. Sí hablan de Dios, hacen mucho show, ¿sí? Y se avientan unas prédicas montones de chorros que se avientan en sus prédicas, ¿sí? Pero no tienen guardado los mandamientos de Dios, no los tienen guardados en su corazón, ¿sí? Entonces, gracias a eso, fíjense por qué se convierten en hipócritas. Porque sí hablan de Dios, hablan de los mandamientos de Dios, ¿sí?
Pero como no tienen los mandamientos de Dios guardados, entonces ellos terminan pecando, porque no está guardado el mandamiento de Dios en el corazón. ¿Sí? Terminan pecando. Entonces, como la gente ya los vieron que hablaron de Dios y los miran terminar pecar, mira a la gente que no se manifiesta el Dios que predican en ellos. ¿Sí? ¿Qué termina diciendo la gente? Cristianos hipócritas. ¿Sí? ¿Cómo está hoy en día, o sea, todo ese asunto de qué se conoce el cristianismo hoy en día? ¿Sí? Por ejemplo, hace cerca de 2000 años, la gente que seguía al Señor Jesús, la gente del mundo, les llamó cristianos. ¿Por qué les llamó cristianos a los hombres, a los seguidores del Señor Jesús? Porque veían la manifestación de Cristo en esas personas. ¿Y por qué veían la manifestación del Señor Jesús en esas personas? Porque todos los seguidores del Señor Jesús tenían guardados los mandamientos de Dios en sus corazones, y eso hacía que se manifestara Dios en ellos. La gente no veía, o sea, para llamarles cristianos, la gente no veía a los hombres común y corriente. No, la gente miraba a Cristo en ellos. Por eso les llamaba cristianos. ¿Sí? Porque estaban manifestados los mandamientos de Dios. Ellos tenían guardados los mandamientos de Dios. ¿Sí? Tenían guardados los mandamientos de Dios. Y se veía la manifestación de Dios en ellos. ¿Sí? Entonces, por eso les digo hoy. ¿Sí? Y en aquel tiempo, o sea, gracias a Dios, en aquellos tiempos no estaba tan adulterada la palabra de Dios. Todavía no existía la Iglesia Católica, que fue la que vino a meter montones de paganerías, a revolver con la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, la palabra de Dios estaba limpia, pura en aquellos tiempos. ¿Sí? Que había perseguidores, o sea, los fariseos, saduceos y todas esas religiones sí perseguían a los seguidores del Señor Jesús. Pero en aquel tiempo la gente que creía en el Señor Jesús, ¿sí? Se aferraban a lo que el Señor Jesús decía, a lo que el Señor Jesús estableció. ¿Sí? A eso se aferraban. Ahora los cristianos, ¿a qué se aferran? Se aferran a las paganerías que dicen los predicadores. No se aferran a lo que dijo el Señor Jesús, a lo que enseñó el Señor Jesús. No se aferran a eso. ¿Sí? Se aferran es que a lo que me dijo mi pastor. El Señor Jesús dijo esto, pero no, mi pastor dice que eso no es así. ¿Sí? Y ya de ahí se fueron. No se ponen a ver, los cristianos no se ponen a ver si el pastor que tiene enfrente, si es un ministro de Dios o es un ministro de Satanás. ¿Quién de los cristianos se ha fijado en eso? Ninguno. ¿Sí? Todos se dejan llevar por lo bonito que hablan de la Biblia y del conocimiento que tienen de la Escritura. ¿Sí? Nomás por eso se dejan llevar y por eso creen que son los verdaderos pastores de Dios. Pero todo pastor, como siempre les he dicho, todo pastor que hable en contra de los preceptos de Dios no es un ministro de Dios. Así sepa la Biblia al derecho y al revés, así tenga los mejores títulos teológicos de la mejor universidad. ¿Sí? Así sea el pastor más filántropo, así sea el pastor o el pastor más más duro, más enojón, ¿sí? Y que diga que él predica sana doctrina y que, ¿sí? O sea, con todo eso que agarran de la misma escritura para
hacerse ver como que son los verdaderos. ¿Sí? Entonces, esas enseñanzas son las que han terminado haciendo al pueblo cristiano que se vean como, o sea, que el mundo, en lugar de llamarles cristianos, les llame hipócritas. ¿Sí? Porque los cristianos no guardaron los mandamientos de Dios, ni desde las cabezas, desde los pastores hasta las ovejas. Ni uno, no he encontrado ningún pastor en las religiones que haya guardado los mandamientos de Dios. Es más, ni sabían que era guardar los mandamientos de Dios. ¿Sí? Ni sabían, ni conocían eso. No conocían que había obediencia perfecta. ¿Sí? Y yo sé que, porque anoche ya encontré a uno que ya empezó a hablar de la obediencia perfecta. No le acabo de hablar el domingo, ya uno se aventó ayer. ¿Sí? Pero desgraciadamente torciendo la escritura, acomodándola a su religión. Porque eso es lo que hacen. ¿Sí? Están esperando que caigan las migajas de las mesas de los hijos de Dios para comérselas, pudiéndose ellos sentar en la mesa con el Padre para que les dé el pan de vida. ¿Sí? Y así no estar comiendo migajas, esperar a ver qué migajas caen de la mesa de los hijos de Dios. ¿Sí? Y como les digo, o sea, a mí no me molesta que lo prediquen. ¿Sí? No me molesta, o sea, yo me llenaría de gusto si en verdad se voltearan a ver a Dios, si en verdad se convirtieran a Dios. Eso es lo que realmente me daría gusto. ¿Sí? Que en verdad la palabra que están escuchando les sirviera para volver a Dios, para volver al camino de Dios. Pero no es así. Les está sirviendo más de tropiezo. ¿Por qué? Porque empiezan, o sea, por ejemplo, empiezan a hablar de la perfección. No sabían que había perfección de espíritu. No sabían que había obediencia perfecta. La contradecían, la miraban diabólica. Pero ahora que ya lo han entendido, para no sentirse descubiertos que estaban equivocados, nomás tuercen la escritura. No, si eso nosotros ya lo sabíamos desde cuándo. ¿Sí? Y nosotros siempre hemos hablado de perfección y de obediencia perfecta, siempre, toda la vida. Nomás que, pues ese hermano no nos había visto. Los mismos que me decían que era diabólico eso. ¿Sí? Entonces, pero les sirve de tropiezo porque no se vuelven a obedecer los preceptos de Dios. ¿Sí? Sino que tuercen mal la escritura, tuercen mal la palabra de Dios para acomodar sus paganerías a la verdadera obediencia a Dios. ¿Sí? Van de mal en peor, como dice Pablo. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, no quieren soltar sus enseñanzas teológicas para ser guiados por el Espíritu. ¿Sí? No quieren soltarlas. Y las enseñanzas teológicas solamente te hacen agarrar las migajas de la comida de Dios. Puras migajas. ¿Por qué? Porque el verdadero pan de vida, ¿sí?, solamente te la da el Espíritu Santo. El verdadero conocimiento de Dios solamente es un trabajo exclusivo del Espíritu Santo. ¿Sí? Es un trabajo exclusivo. No hay quien te pueda mostrar la verdad, porque el Señor Jesús les dijo a los apóstoles: esperen al Espíritu Santo. Él les va a mostrar la verdad. Él les va a enseñar, más bien dicho. ¿Sí?
Y los discípulos, ¿qué hicieron? Esperaron el Espíritu Santo y se dejaron guiar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Los cristianos, por la dureza de su corazón, por la inmundicia que tenían en su corazón, añadieron teologías para que les revele la Escritura, pero conforme a lo que ellos quieren que les revele. Y entonces desechan al Espíritu Santo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el Espíritu Santo, Él te demanda pureza de corazón y te enseña a vivir con pureza de corazón. Entonces, como el cristianismo no desea, no tiene ganas no tiene el deseo de la pureza de corazón, y sacaron sus teologías. ¿Sí? Como dijo el apóstol Pablo, se hicieron astutos con la Escritura. Se hicieron astutos, inventaron sus teologías para hacerse astutos, para acomodar la Escritura de acuerdo a lo que ellos quieren comer. ¿Sí? O sea, el mismo ejemplo que les digo, o sea, de la falsa doctrina que inventaron los cristianos, de que ahora son santos pecadores. Por eso inventaron las teologías. ¿Sí? Porque la teología, por eso los cristianos, o sea, pueden acomodar, porque no hay ningún versículo que apruebe que el ser humano se quede con pecado en su corazón. Ninguno. ¿Sí? No hay ningún versículo. Está escrito que ningún versículo está puesto para que apruebe que tú te quedes con pecado. Todos los versículos de la Biblia están puestos para que te limpien el corazón, que no te dejen ni el más mínimo pecado en el corazón. Ahí lo dice en el libro de Timoteo. ¿Sí? Pero aún así los cristianos, con sus teologías, el apóstol Pablo dice que se hicieron astutos, ¿sí? Para torcer la Escritura y así inventar el camino tibio, ¿sí? Que ese camino desgraciadamente los está llevando al mismo infierno. ¿Sí? Porque en el infierno hoy hay muchas almas que se fueron con ese engaño. ¿Sí? Que no teniendo pureza de corazón, que no recibiendo la verdadera santidad que el Señor estableció. ¿Sí? Los engañaron de que así pueden entrar al reino de Dios. La persona se muere y se va al infierno. ¿Sí? Porque se fue creyendo esas mentiras. O sea, no ciñó su lomo a creerle al Señor Jesús, de que el Señor Jesús lo puede hacer libre del pecado, que lo puede ser puro de pecado. ¿Sí? A eso es a lo que el cristianismo hoy en día se debería de ciñir su lomo. ¿Sí? Así como lo hizo Tito y el apóstol Pablo. ¿Sí? Que los falsos predicadores y los falsos hermanos, les dijo Pablo, ahí lo dice en el libro de Gálatas capítulo 2, ¿sí? Querían trastornar, querían cambiarle su mentalidad a los que estaban siguiendo al Señor Jesús. Fíjense desde dónde. ¿Sí? Pero Pablo y Tito se aferraron. No, el Señor Jesús nos hizo santos y puros de corazón. ¿Sí? Ahí lo dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, cuando puedan leerlo. ¿Sí? Y se aferraron a eso. ¿Sí? O sea, Pablo y Tito no fueron pusilánimes como los cristianos. ¿Sí? ¿Por qué creen que hay montones de religiones? Porque las religiones están llenas de gentes pusilánimes. ¿Qué es una gente pusilánime? ¿Qué le da lo mismo? No le interesa la salvación. ¿Sí? Un pusilánime no se aferra, no defiende su derecho. Se acomoda a todo lo que le digan. ¿Sí?
Con pecado vas al reino de Dios cuando mueras. Con pecado, aunque si mueres con pecado, vas al purgatorio y ya después de unos años vas a la gloria de Dios. Y el pusilánime, ay, sí, está bien. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Sí? ¿Qué dijo Pablo? O sea, ahí es donde les digo, Pablo se aferró. El apóstol Pablo se aferró a que no, ¿sí? Que no era como los hombres decían. ¿Sí? El apóstol Pablo se aferró a que era como el Señor Jesús estableció. ¿Sí? Y el apóstol Pablo enseñó, no puedo servir a los hombres y a Dios al mismo tiempo. No le puedes creer a Dios y a los hombres al mismo tiempo. Es imposible, no les puedes creer. ¿Le crees a los hombres o le crees a Dios? ¿Sí? ¿Qué prefieres creer? Que si no dejas que el Señor Jesús te limpie tu corazón y te haga puro, perfecto, sin mancha y sin arruga, para que entres al reino de Dios cuando cruces el velo de la muerte, o creer las mentiras de los hombres religiosos, que sí puedes entrar con corazón impuro al reino de Dios. Si eres pusilánime, vas a creer esas mentiras de los religiosos. ¿Sí? Pero si eres de los que ciñes tu lomo y que te aferras a lo que el Señor Jesús estableció y le crees al Padre, no, yo creo que el Señor Jesús me hizo perfecto, me hizo puro, me hizo santo, y yo me aferro a eso. Y esa es la verdadera fe. Esa es la batalla de la fe, de la cual el apóstol Pablo hablaba. ¿Sí? Esa es la batalla de la fe. La batalla de la fe es de que estés bien cimentado en la palabra del Señor Jesús, o sea, en los preceptos de Dios. ¿Sí? Eso es pelear la batalla de la fe. Que nadie te quite esa fe. Esa era la batalla que Pablo peleaba. Esa es la batalla de la fe. De que te aferres a que las cosas son como el Señor Jesús lo estableció y no como lo establecieron los hombres corruptos de entendimiento. ¿Sí? Entonces, desde el 2.3 lo voy a leer. Es más, desde el 2.1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenía cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Fíjense, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Fíjense bien, aquí viene lo bueno. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permanezca en vosotros. ¿Sí? Yo pregunto ahora, ¿la verdad del evangelio ha permanecido en los cristianos? Han permanecido los evangelios corruptos de los hombres, porque los cristianos son un montón de personas pusilánimes, ¿sí? Que sí hablaban a Dios, sí glorifican a Dios, pero no más de labios, pero su corazón está apartado de ellos. ¿Cómo se les ve?
porque no han sido diligentes en aferrarse a la verdad del Evangelio para que permanezca en ellos. ¿Cómo es eso? Que guarde los mandamientos de Dios, para que se vea la manifestación gloriosa de Dios en cada persona, en los cristianos. ¿Sí? Porque ya no guardando la verdad del Evangelio. ¿Sí? Ya no guardando la verdad del Evangelio, lo único que te vas a convertir es en un hipócrita. La gente te va a ver y te va a señalar. Hipócrita. ¿Sí? Que aún así, porque a mí también, y precisamente ahora me señalaron, hermano hipócrita. ¿Sí? Al Señor Jesús también lo señalaron, pero falsamente. ¿Sí? Que te señalen falsamente. ¿Sí? Y me señalan como hermano hipócrita porque no obedezco a las religiones. ¿Sí? O sea, no creen que porque ando de malhechor. ¿Sí? Me dicen hipócrita porque no voy de acuerdo con las religiones. ¿Sí? Si me pongo a preguntarles, ¿por qué me dice hipócrita? Señálame el pecado, así como lo hizo el Señor Jesús. Al Señor una vez lo golpearon de la cara. Y el Señor Jesús les decía, ¿por qué me golpeas? Si he hecho mal, señálame mi pecado. ¿Sí? Y el que lo golpeó, nomás se quedó callado. Pues, ¿qué le hallaba? Si no había pecado que señalarle. ¿Sí? Cosa que desgraciadamente el cristianismo no puede ser ahora. ¿Sí? El Hijo de Dios siempre debe tener cuidado de que no lo señalen de pecados que sean pecados ante los ojos de Dios. ¿Sí? Porque les digo, a mí sí me han señalado como hipócrita, pero me han señalado como hipócrita porque no guardo los mandamientos de las religiones. ¿Sí? Por eso me han señalado como hipócrita. Pero no porque no guarde los mandamientos de Dios. ¿Sí? Entonces eso es lo que se tiene que ver hoy en día. Eso es lo que debe ser el cristiano, guardar los mandamientos de Dios. ¿Sí? Para que cuando te señalen como hipócrita, sea falsamente. ¿Sí? Porque también así está escrito que vamos vamos a tener persecución. Esa es la persecución. ¿Sí? Esa es la verdadera persecución de la también que habla la Escritura, que vamos a ser perseguidos. ¿Sí? ¿Pero cómo perseguidos? Bueno, existe la persecución, que después, o sea, los hombres van a andar tras de nosotros queriéndonos matar. ¿Sí? Pero la persecución principal es de que nosotros hablamos de Dios y vamos a tener toda la mirada de todo el mundo enfrente, encima. A ver si es cierto que es un hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, a muchas personas eso les va a causar envidia. ¿Sí? Y sobre todo al pueblo cristiano, porque a mí muchos de los que me dicen hipócritas son cristianos. ¿Sí? Gente que se dice conocedora de la Biblia. ¿Sí? Pero la mayoría de cristianos te señalan, cuando tú ya eres un hijo de Dios que guarda los mandamientos de Dios, te van a señalar como hipócrita, pero por envidia. ¿Sí? No porque seas un hipócrita. Te van a señalar como hipócrita, pero por envidia. ¿Sí? Porque así está escrito también. ¿Sí? El hijo de la esclava va a perseguir al hijo de la libre. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos libres de pecado y vamos a ser perseguidos por los pecadores. Eso está escrito aquí mismo en el libro de Gálatas. ¿Sí?
Pero aún así, o sea, como siempre les he dicho, o sea, no, con esto no quiero que se vayan a recargar como en las enseñanzas que dan los psicolopredicadores, ¿sí? De que predican que la envidia y que esto y que el otro y que el envidioso te mira y, ¿sí? O sea, para que no se vayan a recargar de ese lado. No, nosotros, o sea, al envidioso hay que verlo como un alma de Dios. Hay que buscar la forma de sacarlo de ahí, de ese error, ¿sí? Y no recargarse como los cristianos, que están mal instruidos por sus predicadores, ¿sí? Y los enseñan, y que el envidioso te tiene envidia, y que él te quiere ver, él no te quiere ver prosperar, y que esto y que el otro, y hacen al cristiano ver como enemigo a su prójimo, ¿sí? ¿Qué les dicen los predicadores? ¿Qué les dicen a las ovejas? Aléjate de ellos, porque ellos te quieren ver destruido. Ellos no pueden ver tu prosperidad. ¿Sí? Enseñando que no conocen, enseñando a ellos mismos que no conocen a Dios. ¿Sí? Porque dice el Señor Jesús, el que dice amar a Dios y no ama a su prójimo, el tal es mentiroso. ¿Sí? Y desgraciadamente, por ejemplo, yo he visto por esas enseñanzas que enseñan los predicadores a sus ovejas, a las ovejas que tienen a su cargo, por esas malas enseñanzas hoy en día, el cristianismo, todas esas enseñanzas lo que les hace es levantarles el ego. ¿Sí? Y para eso les predican eso, para levantarles el ego. ¿Cómo se siente una persona con el ego levantado? ¿Cómo se siente? Se siente superior a los demás. Así es, ¿sí? Y yo he visto esos mismos cristianos que sus predicadores les han enseñado así y les han levantado el ego, y después ellos buscan, o sea, ellos buscan la envidia del prójimo. ¿Sí? Ellos mismos buscan la envidia del prójimo, enseñando que no aman a su prójimo. ¿Cómo es esto? ¿Cuántos cristianos están hoy en día, y sobre todo en las religiones? Por ejemplo, los pentecostales. ¿Cómo están haciendo todo su show para que vean los demás que ellos tienen el verdadero Espíritu Santo? ¿Sí? Para que los envidien. ¿Sí? Por eso hacen todo su show. Para que los demás sientan envidia. Los demás cristianos sientan envidia. Ellos tienen el verdadero Espíritu Santo. O las demás gentes que no conocen a Dios, que los envidien porque ellos tienen el Espíritu Santo. ¿Sí? O cómo están los cristianos hoy en día, esos mismos cristianos que los han instruido mal esos predicadores. ¿Sí? De que aléjate del envidioso y que esto y que el otro. Pero esos mismos les levantan el ego. Y después esos cristianos que andan con el ego levantado, buscan la envidia de su prójimo. ¿Sí? ¿Y cómo se ve? ¿Sí? ¿Cómo se ve? Yo lo veo mucho en el Face. ¿Sí? ¿Cómo están los cristianos hoy en día? Suene y suene trompeta de todo lo que hacen. ¿Para qué suenan trompeta? Para levantar la envidia del prójimo. ¿Sí? De todo suenan trompeta, cuando hay mandamiento de que no suenes trompeta como los hipócritas. Que lo que haga tu mano izquierda no lo sepa la derecha. ¿Sí? ¿Y cómo están los cristianos hoy? Me voy a ir a Acapulco de vacaciones, para que sepan todos, y lo publican en el Face, para que todos sepan. En pocas palabras, para que les dé envidia. ¿Sí? Cuando hay mandamiento, que no suenen trompeta.
¿Sí? ¿Cómo están los cristianos hoy en día? Se compran una bicicleta nueva y publíquela en el Face, y yo me compré una bicicleta nueva, sonando trompeta. Me compré un cuadro para mi casa, me compré una casa nueva, me compré un coche nuevo, hice un edificio en mi casa, sonando trompeta. ¿Para qué? Para que al prójimo le dé envidia. Y después esos mismos cristianos hablan: es que aquellos me tienen envidia. Pues ¿cómo no te van a tener envidia? Pues si les diste de que te envidien. ¿Sí? Y luego ya van con sus predicadores: ay, hermano, aléjese de él porque ese hombre lo envidia. Apártese de ese tóxico, como dicen ellos. Pero no ven la raíz. A ver, ¿por qué te envidió? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para que te envidiara? ¿Sí? Y ahí entra donde no cuidaron a su prójimo. Por eso el Señor Jesús dijo: tienes que cuidar a tu prójimo como a ti mismo. Si le quieres causar envidia a tu prójimo, tú ponte en el lugar de tu prójimo. ¿Cómo estarías si te da envidia? Que él estuviera en tu lugar y tú en el de él. ¿Sí? Tienes que cuidar a tu prójimo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Si yo como una cosa que a mi prójimo no le gusta, prefiero no comerla para no hacerle tropiezo a mi prójimo. Ahí lo dice en el libro de Romanos. ¿Sí? O sea, siempre tienes que estar viendo cuidar a tu prójimo. Ahora yo les digo, los cristianos que tienen mandamiento de lo que hagan no suena en trompeta, y que lo que hace la mano derecha no lo sepa la mano izquierda, y que se la pasan sonando trompeta para que al prójimo le dé envidia, ¿ustedes creen que están cumpliendo con el mandamiento que el Señor Jesús dijo? Cuida a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y todo por las malas enseñanzas de los predicadores, que se recargaron en la teología, la revolvieron con palabra de Dios, y es lo que predican. ¿Sí? Es lo que predican hoy en día. ¿Sí? Anoche el Señor me estaba enseñando de unas mujeres predicadoras, enseñando unas porquerías. ¿Sí? Enseñando unas porquerías que Dios no enseña. Pero están puestas y tienen montones de seguidores porque tienen estudios teológicos, pero muertas en el espíritu. ¿Sí? Chequen eso, pueblo. Cristianos, chequen eso. Que tu predicador te hable, pero que te hable porque fluye el espíritu en él. No porque tiene el conocimiento de la letra. ¿Sí? Eso es lo que yo les decía el domingo. Predicadores van a encontrar por montones. Y también ayer se los puse en un estado en los teléfonos. Pero predicadores que hablen conforme al Espíritu, que el Espíritu de Dios hable por esos predicadores. Les dije que si les ponía las dos manos, eran muchos, para contarlos con los dedos. Si pongo las dos manos, me excedo. ¿Sí? Así de mal está el mundo. Así de mal está el mundo, Montones de predicadores predicando unas tonterías y la gente comiéndose todo eso. Todas las mentiras que hablan los predicadores. ¿Sí? Toda la palabra de Dios revuelta con teologías, con ciencias terrenales, diabólicas, como dijo el apóstol Santiago. Y el pueblo pusilánime comiéndoselo bien rico. ¿Sí? Negligentes. Y que por esa negligencia están terminando en el infierno. En el infierno ahorita hay montones
montones de personas, ¿sí?, que fueron negligentes y que ahorita quisieran estar ahorita aquí en vida para no haberles creído a sus predicadores. ¿Sí? Ellos quisieran una oportunidad, esas personas que ahorita están en el infierno, ellos quisieran una oportunidad ahorita aquí en la tierra. ¿Y saben para qué? Para recalcarles a sus predicadores mentirosos, que por su culpa están en el infierno ahorita. ¿Sí? Pero la culpa no nomás es de los predicadores mentirosos. La culpa también es tuya, pueblo. Porque tú tienes mandamiento de que tienes que ser diligente delante de Dios. ¿Sí? Pero te recargas en lo pusilánime. Te haces pusilánime. ¿Sí? ¿Qué es lo que diga mi pastor? Sí, eso es lo que diga. No checas si lo que te está diciendo tu pastor va de acuerdo con los preceptos de Dios. Y eso mismo lo vemos hoy en las religiones. ¿Cómo están los predicadores? Ahora hable y hable montones de cosas que no son verdad. Cosas que Dios no estableció. Y la gente, amén, amén. Cuando dice el Señor, ¿cómo dice el Señor? Te conviertes en un maldito delante de mí si contestas amén a lo que yo no establecí. Y ahí lo dice en el libro de Deuteronomio. Para que sepan, cristianos, ¿sí?, para que sepan que cada que contestan amén a una mentira de un pastor, se están convirtiendo en malditos delante de Dios, ante los ojos de Dios. Y si no lo quieren creer, lean todo el capítulo 27 de Deuteronomio y ahí lo van a hallar. Montones de maldiciones de parte de Dios por contestar amén a lo que Dios no estableció. ¿Sí? Es momento salir de la pusilánimería. Creo que ahora sí lo dije bien. ¿Sí? Es momento dejar de ser pusilánimes. Por eso el Padre, por su infinita misericordia, ¿sí?, ahorita muchos ya de los que han ido creyendo en el Señor Jesús, ahora sí ven la infinita misericordia de Dios. Síganla viendo. Por su infinita misericordia Dios puso este ministerio para que las personas lleguen al verdadero conocimiento de Dios y que no terminen en el infierno. ¿Sí? Por la mentalidad de los hombres corruptos de entendimiento que agarraron la escritura para tomar fuente de ganancia, pero no para salvar a las almas. ¿Sí? Ojalá y que haya más pueblo que sigan, así como han ido viendo, que sigan viendo la verdad, que sigan conociendo la verdad y se sigan aferrando a los preceptos de Dios, porque eso es la única forma que puede ser salvo, pueblo. No hay otra forma. Mira los libros del apóstol Pablo. Pablo enseñaba y exhortaba: aférrense a lo que Dios estableció. Ya que les gustan tanto las cartas paulinas, ¿sí? Miren cómo el apóstol Pablo y todos los apóstoles, todas las cartas que escribieron, cómo exhortaban, cómo reprendían al pueblo cuando se tendía a creer mentiras, o que se iba a a desobedecer a Dios. Cómo los apóstoles los reprendían. Todas esas cartas eran para reprenderlos, para que no se desviaran. ¿Sí? Todas esas cartas, las que están fuera del Evangelio, las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, eran puras recomendaciones para que el pueblo no se extraviara. ¿Sí? Centrando la obediencia a todo lo que el Señor Jesús estableció. Esas cartas, el centro es de hacerlo regresar a obedecer a Dios. ¿Sí? No enseñarles una vida pecaminosa como la han enseñado ahora a los cristianos, que han agarrado el libro de Romanos y el libro de Juan, ¿sí?, para enseñar que se puede vivir sin pecado, vivir pecando y contradiciendo a Dios.
que Él no los ha hecho limpios, que Él no los ha librado del pecado, que Él no los ha hecho perfectos, que no los ha hecho santos. ¿Sí? Cuando la base fundamental está en los evangelios, no en las cartas paulinas. Esas cartas eran puras reprensiones que hacían los discípulos a los hombres que ya estaban en el camino. Los reprendían: mira, no te desvíes. ¿Sí? Pero ¿qué hicieron los cristianos? Agarraron esas cartas y las pusieron como el fundamento de Dios. ¿Sí? Lo que hicieron con Romanos, con el libro de Romanos, el capítulo 7, agarran ese capítulo y lo ponen como el fundamento. Mira, Pablo dice que él reconoce que tiene pecado. ¿Sí? Cuando Pablo no estaba enseñando eso. Cuando Pablo en el libro de Corintios, él explicó que él se hacía griego a los griegos, se hacía débil a los débiles. ¿Qué estaba explicando Pablo ahí en el libro de Romanos? Él se estaba poniendo en el lugar de un débil en la fe, en el lugar de un pecador. Pero miren la astucia de los predicadores. Esos versículos los torcieron y engañan a las personas y se los presentan y les dicen: aquí está el fundamento, miren, aquí está el fundamento. Existe la ley del pecado en nosotros. Cuando el apóstol Pablo, ahí mismo en el libro de Romanos, enseñó que el Señor Jesús nos quitó esa ley de pecado. Nomás que son tan astutos que nomás leen pedacitos de la Biblia y los leen carnalmente para engañar a las personas, pero no los leen espiritualmente, porque ni el Espíritu Santo conoce. ¿Sí? El libro de Juan. El libro de Juan, ¿cómo lo agarraron? Primera de Juan. Que si tú te sientes perfecto, si tú te sientes limpio de pecado, haces a Dios mentiroso. Y lo presentan como el fundamento, cuando el fundamento no está en las cartas. El fundamento de Dios está en el evangelio. ¿Sí? Donde el Señor Jesús llegó y estableció lo que se tenía que vivir, a lo que Él vino, eso. ¿Sí? Ahí está en el libro de Juan, en el libro de en el libro de Juan, capítulo 8, 34 al 36. Ahí está el fundamento. El Señor les dijo: si en verdad me creen a mí, yo los hago libres del pecado. Y no cuando estén muertos, ya cuando vayan para allá. No, aquí en la tierra, aquí los hago libres de pecado. Les quito la ley de pecado. ¿Sí? Pero ¿qué han hecho? Prefieren creerle a los falsos predicadores que presentan otro fundamento, torciendo la escritura. ¿Sí? Porque tienen su corazón sucio y no quieren la pureza de corazón, porque aman el pecado, les dijo. ¿Sí? No es que no puedan ser libres, no es que no puedan dejar de pecar, no es que no puedan ser puros de corazón aquí en la tierra, no. Lo que pasa que, y como aman el pecado, no lo quieren soltar de su corazón, lo tienen bien agarrado. Por eso agarran versículos para torcerlos. ¿Sí? Pero eso no se lo dicen a los predicadores, eso no se lo dicen a sus ovejas. Les enseñan, los hacen creer las mismas paganerías. Está saliendo gente, así como dice el audio, así como dice el spot, ¿sí? Gente guardadora de verdades, gente que desecha esas mentiras y que quiere la verdad. ¿Por qué creen que el Padre Eterno puso este ministerio? Para hablarles la verdad a todas esas personas que quieren conocer la verdad, para guardarla, para ser verdaderamente libres de pecado. ¿Sí? A eso aférrense, pueblo. Aférrense a las palabras del Señor Jesús. ¿Sí? A los preceptos de Dios, aférrense. Así como se aferran a sus religiones, así como se aferran a las falsas enseñanzas de los predicadores, así aférrate, pueblo, pero a los preceptos de Dios. Porque de ahí depende tu salvación, no la salvación de tu pastor. De ahí depende la salvación tuya.
Porque si terminas creyendo todas esas mentiras, así como lo has creído el día de hoy, vas a terminar en el mismo infierno. Lo creas o no lo creas, pero así está establecido por el Señor Jesús. Para que luego no digan que yo hablo de mi propia cuenta y que yo estoy hablando cosas que no son. No, todo cuando, si ustedes se fijan, todo lo que yo les hablo, todo va comprobado con la Escritura. ¿Sí? Todo, no hay ningún versículo, no hay ninguna palabra que salga de mi boca que no vaya comprobada con la Escritura. Que no la entiendan es diferente. O no que no la entiendan, no que no la quieran entender, porque entendible, la palabra de Dios está entendible. Porque la palabra de Dios explicada espiritualmente queda más clara que el agua. ¿Sí? La palabra de Dios, hablándola por el Espíritu, no hay cosa oculta. Queda todo expuesto. Mira, esto es lo que Dios quiere. ¿Sí? Y ya depende de ti, pueblo, si lo quieres obedecer o no lo quieres obedecer. Si quieres seguir haciéndote maldito, obedeciendo a los hombres antes que a Dios. ¿Sí? Hay muchas cosas que el pueblo cristiano debe de cambiar ahora, pueblo. ¿Sí? Y eso es lo que el Padre me ha enseñado y es lo que venía diciendo anoche el Padre, me venía platicando eso. Porque vienen cosas tremendas. Ya ven, el coronavirus los agarró de sorpresa. ¿Sí? Y eso que nomás les dio una pequeña avergonzada a todos esos falsos predicadores. ¿Cómo estaban esos apóstoles, esos falsos profetas el año pasado? El 2020, Dios me dijo que es pura prosperidad y que porque Él va a ver cómo vamos a florecer y cómo vamos a crecer económicamente. Un montón de mentiras. Y miren lo que pasó. Dios los avergonzó. ¿Sí? Y ahí son esos mismos predicadores a los que Dios avergonzó, diciendo, es que es una prueba que Dios nos mandó. No, no es una prueba. Te avergonzó. Para que la gente vea que no es verdad que tú hablas con Dios. Que no es Dios el que te está hablando. ¿Sí? Que no es el Dios de la Escritura, que no es el Dios verdadero, que no es el Dios eterno. Es el falso Dios que tú inventaste, que te está hablando. ¿Sí? Pónganse pilas, pueblo, no se coman todo lo que les digan. ¿Sí? Yo me encuentro muchas personas que son muy minuciosas para comer la comida secular, la comida, ¿cómo se le puede llamar? La comida física. ¿Sí? Llevan unas dietas muy minuciosas. Esto no, porque esto lleva calorías y me engorda una milésima y que no sé qué tanto. Pero en lo espiritual les dan excremento y se lo comen. ¿Sí? Así de mal está el cristianismo. ¿Sí? Así lo digo, así abiertamente. En lo espiritual les están dando excremento y se lo están comiendo como si nada, como si fuera pan bendito. ¿Sí? Pónganse pilas, pueblo. Depende su salvación de ustedes. No depende de la salvación mía. No, depende de la salvación tuya. ¿Sí? ¿Por qué creen que la Escritura dice, bienaventurado el varón que no se condena a sí mismo en lo que aprueba? Lo que apruebes tú, pero tú tienes el poder de condenarte o el poder de salvarte. ¿De qué depende? De lo que apruebes, de lo que te vas a comer espiritualmente. Si te vas a comer el excremento que predican las religiones, o te vas a comer el pan de vida que trajo el Padre Eterno de ahí arriba, que nos envió el Padre Eterno por medio del Señor Jesús. Lo que elijas comer. ¿Sí? El Padre te lo pone aquí. A ver, aquí está. ¿Tú qué quieres comer? ¿Excremento que dan las religiones
o el pan de vida que te envié yo por medio de mi Hijo Jesús. Así. Y ya lo que tú apruebes comer, tú tienes el poder de aprobar, comerte el excremento o comerte el pan de vida. ¿Sí? Y bienaventurado eres si prefieres comerte el pan de vida y desechar el excremento que dan las religiones. ¿Sí? Entonces, pueblo, pues gracias al Padre Eterno, a veces sí me voy muy salvaje, pero es necesario. ¿Sí? Es necesario, o sea, hacerlos recapacitar a todas esas personas. ¿Sí? Y ese es el amor de Dios, no crean que nomás es así. Ese es el amor de Dios, hacerlos ver. ¿Sí? Yo sé que muchos se molestan porque aman más a sus religiones que a Dios. ¿Sí? Yo sé que aman más a sus religiones. A sus religiones las cambiaron por Dios. ¿Sí? Pero aférrense si en verdad, pueblo, amas a Dios, aférrate a Dios, no te aferres a tu religión. Tu pastor no salva. Tu religión no salva. Los hermanos de tu congregación no te salvan. El que te salva es el Padre Eterno, por medio de su Hijo Jesús. ¿Sí? La paz y la gracia del Padre Eterno sea con todos, pueblo. Aquí nos vemos el domingo, primero Dios. Y Dios les bendiga y les guarde, les haga recapacitar, les haga ver, les haga entender, les redarguya el espíritu para que vuelvan. El domingo es más, acuérdenme. ¿Sí? El domingo voy a quitar ese tropiezo horrible que han puesto las religiones, de que todo el tiempo tienen que ser redarguidos, de que sí les habla Dios, pero para redarguirlos, no para tener la intimidad, la comunión íntima con Dios. No puedes tener la comunión íntima con Dios o el redarguye. ¿Sí? No puedes. Y eso es lo que han enseñado los predicadores, porque entienden la escritura carnalmente. La escritura está para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sí, pero cuando eres malhechor. ¿Sí? Cuando eres malhechor, la palabra de Dios va a estar sobre de ti. Pero cuando Dios ya te hace su hijo, tú ya no necesitas redarguye ni instrucción. ¿Sí? Y ahí es donde Dios puede tener la comunión íntima contigo, porque ya tú vas caminando de acuerdo a como Dios estableció. No vas en contra de Dios, que Dios dice una cosa y tú dices otra. Cuando haces eso, pueblo, lo único que vas a tener para que Dios te hable, lo único para lo que Dios te va a hablar, va a ser para redarguirte. ¿Sí? Pero nunca va a hablar contigo Dios para tener su comunión íntima contigo. ¿Sí? Y es preferible, pueblo, alíñate a caminar junto con Dios, a caminar en la dirección que Dios está apuntando. Enséñate a eso y ya no vas a necesitar redarguye. Solamente vas a tener la comunión íntima de Dios contigo, porque ya no necesitas redarguye, porque ya vas haciendo las cosas correctamente como Dios lo estableció. Pero el domingo nos tumbamos ese tropiezo, nomás acuérdenme. ¿Sí? Dios les bendiga y les guarde y los haga prosperar en su espíritu. Les abre el entendimiento espiritual, porque desgraciadamente el diablo se los ha cerrado por medio de sus predicadores falsos y sus falsas religiones. Dios les bendiga y les guarde. Puertas. Ministerios Éxodo San Luis presenta su programa Guiados por su Espíritu.
Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid y comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así dice el Señor. Puedes contactarnos al 444-3283-247 en San Luis Potosí.